Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver un problema que consiste en utilizar la regla de la cadena para derivadas de funciones de varias variables. El problema dice lo siguiente: nos dan una función u que depende de p, q y r, nos dicen la función p, q y r en funciones de x, y, z, y luego nos pide calcular las derivadas parciales de u respecto de x, de y y de z en este punto, ¿sí? Y lo vamos a hacer de dos maneras. En el inciso A lo vamos a hacer aplicando la regla de la cadena y en el inciso B lo vamos a hacer mediante sustitución, para que vean que este tipo de derivadas se puede hacer de dos formas, pero algunas veces es más conveniente un método o el otro, ¿sí? Yo aquí les voy a mostrar ambos. Vamos a empezar entonces primero con la regla de la cadena, y aquí lo que veo que muchas veces se les complica más a los estudiantes es recordar la expresión de la regla de la cadena para varias variables. Una forma de recordar esta regla es mediante un diagrama de árbol. Vamos a escribir primero la función que vamos a derivar, que es la función u, y vamos a escribir de qué otras variables depende directamente a partir de la fórmula que nos dan. Vean que aquí u depende de p, q y r. Esas son las variables de las que depende u. Entonces vamos a dibujar tres flechitas y vamos a colocar aquí las variables que son p, q y r. Y a su vez cada una de estas funciones dependen de x, y, z, como se puede ver aquí. Entonces a cada una le vamos a colocar otras tres flechitas y le ponemos x, y, z, que son las variables de las cuales depende cada una de ellas. Entonces aquí tenemos nuestro diagrama de árbol y ahora vamos a escribir la expresión para la derivada parcial de u con respecto de x. Así que nos vamos a fijar aquí al final donde se encuentra la x, ¿sí? Aquí la tenemos en estos tres lugares y entonces lo que vamos a hacer es recorrer desde u hasta x cada uno de estos caminos haciendo las derivadas. Es decir, primero vamos a derivar u con respecto de p, entonces lo escribimos aquí, la derivada de u con respecto de p, y lo vamos a multiplicar por la derivada de p con respecto de x, ¿sí? Ahí tenemos entonces el primer camino. Luego le vamos a sumar el siguiente camino, que es la derivada de u con respecto de q, y lo multiplicamos por la derivada de q con respecto de x. Y finalmente el tercer camino, que es sumarle la derivada de u con respecto de r por la derivada de r con respecto de x. Y aquí tenemos entonces la expresión que nos va a permitir calcular la derivada parcial de u con respecto de x por regla de la cadena. De la misma manera podemos obtener la expresión para la derivada de u con respecto de y, fijándonos ahora en la variable y luego la derivada de u con respecto de z, fijándonos en la variable z. Como pueden ver, pues es básicamente la misma expresión, solamente se cambia aquí la variable correspondiente. Bueno, ahí está. Vamos a empezar entonces con la primera derivada, la derivada de u con respecto de x. Vean que necesitamos calcular varias derivadas por aquí. Bueno, vamos a calcularlas. Primero vamos a calcular las derivadas de u. Entonces empezamos con la de u respecto de p. Esto lo hacemos a partir de la función que nos dan al principio. Tenemos aquí una división, pero estamos derivando parcialmente con respecto de p. O sea que q y r actúan como constantes. Entonces observen que nuestra variable, que es p, únicamente está en el numerador. En el denominador tenemos una constante, así que aplicamos esta fórmula que aprendemos en cálculo diferencial. La derivada de una función entre una constante simplemente se calcula derivando la función y dividiendo entre la misma constante. O sea que en este caso únicamente vamos a derivar el numerador, que es donde aparece nuestra variable, ¿sí? Que es p. Entonces al derivar el numerador, la derivada de p es 1, la derivada de q es 0, o sea que nada más nos va a quedar un 1. Y abajo se coloca la constante tal cual, la constante pasa directamente, ¿sí? Eso es cuando tenemos una función entre una constante. O igualmente podríamos haber usado la fórmula de la derivada de una división de funciones y al simplificar llegaríamos a este mismo resultado. Bueno, vamos a calcular ahora la derivada de u con respecto de q que vamos a necesitar por aquí. Bueno, en este caso q, que es la variable, sí aparece tanto en el numerador como en el denominador, así que aquí vamos a usar la fórmula de la derivada de una división, que consiste en colocar lo de abajo y multiplicar por la derivada de lo de arriba, y luego menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, todo dividido entre lo de abajo al cuadrado. Bueno, pues eso hacemos aquí. Lo de abajo por la derivada de lo de arriba, vean que al derivar lo de arriba con respecto de q simplemente es menos 1, ¿sí? Y luego es menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, la derivada aquí de q es 1 y la de r es 0, entonces por eso queda 1 nada más, y todo dividido entre lo de abajo al cuadrado, como menos r al cuadrado, ahí está. Y ahora hay que simplificar, multiplicamos aquí por menos 1, aquí por 1, reducimos términos y vamos a llegar a r menos p entre q menos r al cuadrado. Bueno, de la misma manera calculamos la derivada de u con respecto de r, aplicando la misma fórmula, obtenemos esto de aquí.
En este caso vean que es lo de abajo por la derivada de lo de arriba, pero como estamos derivando respecto de r y arriba es nada más constantes, p y q son constantes, entonces su derivada es 0, ¿sí? Y luego es menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo con respecto de r, entonces es 0 menos 1, por eso queda menos 1 aquí. Todo dividido entre lo de abajo al cuadrado. Y al simplificar nos queda simplemente p menos q entre q menos r al cuadrado. Ya tenemos las tres derivadas de u. Bueno, ahora vamos a calcular la derivada de p respecto de x. Eso lo hacemos directamente a partir de aquí, ¿sí? Al derivar parcialmente respecto de x, tanto y como z son constantes, así que su derivada es 0 y nada más aquí entonces nos queda 1. Lo mismo hacemos para q, la derivada de q respecto de x también va a ser 1, como se puede ver, y la de r también va a ser 1. ¿Sí? Y entonces ahora sí, vamos a sustituir estas derivadas en esta expresión. Entonces en lugar de la parcial de u respecto de p, colocamos lo que habíamos calculado, multiplicado por 1. Entonces el 1 ya no hace falta escribirlo. Lo mismo aquí y acá. ¿Sí? Nada más se van a colocar estas derivadas de u con respecto de q y respecto de r. Y llegamos hasta esta expresión. Esta expresión que obtuvimos es la derivada de u con respecto de x, pero está escrita en términos de p, q y r. Aquí lo que podríamos hacer ahora es sustituir los valores de p, q y r en términos de x, y, z. O sea, sustituir aquí, en lugar de esta q, poner x menos y más z aquí. Y luego en lugar de esta r, colocar su expresión. Y así hacerlo con cada una de las funciones y luego reducir términos, etc. Pero como nos están pidiendo calcular la derivada en un punto en específico, no hace falta hacer esa sustitución y esa simplificación. Sería un paso que estaríamos haciendo de más. Porque nosotros podemos desde aquí calcular cuánto vale la derivada en este punto, simplemente sustituyendo este valor en p, q y r y luego sustituir aquí los valores que obtenemos, ¿sí? Es decir, este punto está dado en las coordenadas x, y, z. Entonces, sustituimos el valor de x, y y z aquí en p, en q y en r. Al sustituir en p, aquí lo colocamos entre paréntesis para indicar que estamos evaluando. Al sustituir, bueno, pues x vale raíz de 3, luego y vale 2, z vale 1, entonces 2 más 1 nos da este 3. Luego hacemos lo mismo en q y lo mismo en r y vamos a obtener estos valores. Bueno, pues ahora este valor de p, este valor de q y este valor de r los vamos a sustituir aquí directamente. Entonces al sustituir obtenemos esto una vez que hacemos una simplificación, porque observen que tenemos q menos r, lo podemos hacer de una vez desde aquí. Q menos R. Entonces, raíz de 3 menos raíz de 3 se van a cancelar. Y menos 1 nos queda menos 2. Por eso aquí queda menos 2. Aquí también y aquí también, porque también es Q menos R en cada caso. Aquí arriba es un 1, que nada más se pasó. Luego es R menos P. Entonces, a este le restamos este de acá arriba. Entonces, raíz de 3 menos raíz de 3 da 0. Y 1 menos 3 nos da este menos 2. Y luego tenemos P menos Q. Entonces, es este menos este. O sea, raíz de 3 menos raíz de 3 se cancelan. Y 3 menos menos 1 es 3 más 1, que nos da 4. ¿Sí? Luego podemos simplificar un poco más. Aquí nos da menos 1 medio. Aquí nos va a quedar menos 2 cuartos, que también es menos 1 medio. Entonces menos 1 medio nos da menos 1. Y luego 4 entre 4 nos da más 1. Entonces menos 1 más 1 nos da 0. ¿Sí? Entonces ahí está. Ya tenemos la derivada parcial de u con respecto de x. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo para calcular las otras dos derivadas. Recordemos que para la de u con respecto de y obtuvimos esta expresión. Entonces otra vez hay que calcular estas derivadas. Pero nosotros ya calculamos de hecho estas tres de aquí. La de u con respecto de p, con respecto de q y con respecto de r. Son las mismas, ya las habíamos calculado. Así que aquí las tenemos ya escritas. Únicamente hay que calcular la derivada parcial de p respecto de y lo mismo con q y r. Pero son muy fáciles de hacer. La de p con respecto de y es 1. Simplemente es derivar esta y de aquí. Nos da 1. Estos de acá son 0. Para q este es 0 y aquí nos queda menos 1. Y para r, este es 0 y la de y es 1. ¿Sí? Entonces sustituimos. Aquí va a quedar 1, aquí menos 1 y aquí 1. Aquí está el menos 1 que queda. Los unos no hace falta escribirlos por acá. Y colocamos también las derivadas de u, que son estas de aquí, ¿sí? Donde corresponde. Ahí está. Aquí podemos hacer esta multiplicación de una vez. Cuando multiplicamos esta resta del numerador por este menos 1, cambia el orden de la resta y entonces se pone como p menos r. ¿Sí? Ahí tenemos entonces ya la derivada de u con respecto de y. Otra vez hay que calcular la derivada evaluada en este punto. Entonces otra vez sustituimos los valores que ya habíamos obtenido. Son los mismos. P, Q y R al evaluar en este punto obtuvimos estos valores. Y ahora hacemos las restas correspondientes y sustituimos lo que vamos obteniendo. ¿Sí? Aquí ya ustedes lo pueden verificar. Obtenemos esto de aquí. Y podemos simplificar. Aquí es menos 1 medio más 1 medio. Se van a cancelar estos. Y luego es 4 entre 4, que es 1. O sea que directamente obtenemos 1 como resultado.
Y bueno, hacemos lo mismo para calcular la derivada de u con respecto de z. Ya tenemos estas derivadas de u. Nada más hay que calcular la de p respecto de z, que es 1, la de q respecto de z, que también es 1, y la de r con respecto de z, que es menos 1 en este caso. Sustituimos estas expresiones aquí y nos queda todo esto de aquí. ¿Sí? En el último nos quedó multiplicado por menos 1. Al multiplicar este numerador por menos 1, cambia el orden de la resta y queda q menos p. Y ahora vamos a sustituir el valor de p, q y r que se obtiene al evaluar en este punto, que son los que ya obtuvimos antes. Hacemos las restas y sustituimos y llegamos a este resultado, que también los invito a que ustedes verifiquen. Y luego simplificamos. Aquí nos queda menos 1 medio, aquí queda también menos 1 medio, y aquí va a quedar menos 4 entre 4, que es menos 1. Entonces será menos 1 medio, menos 1 medio, menos 1. Eso nos da menos 2 como resultado. Esta es la derivada de u respecto de z. Y así tenemos ya las tres derivadas mediante la regla de la cadena. Vamos a hacerlo ahora por el otro método. Vamos a hacerlo mediante sustitución. Es decir, primero aquí directamente en la función u, sustituimos el valor de p, q y r, que son estos de aquí. Al sustituir obtenemos todo esto de acá, pero se puede simplificar bastante. Vean que este x con este x se van a cancelar, luego y más y nos da 2y, y este z con este se cancelan, entonces va a quedar arriba 2y. De la misma manera, abajo va a quedar menos 2y más 2z. Todavía se puede simplificar un poco más si dividimos entre 2, y entonces nos queda y abajo va a quedar el z positivo menos el y. Sí, ahí está. Esta es la función u, pero escrita en términos de x, y, z. Entonces, a partir de esto podemos calcular directamente las derivadas, sin tener que aplicar regla de la cadena. Empezamos con la derivada parcial de u con respecto de x, la cual es igual a 0, porque como pueden ver, tanto y como z son constantes en esta derivada, y aquí, entonces solamente tenemos una constante, no aparece ninguna x, y la derivada de una constante es 0. Entonces, por eso queda aquí 0. Ahora vamos a derivar con respecto de y para eso aplicamos la regla del cociente, ¿sí? La derivada de una división. Lo de abajo por la derivada de lo de arriba, que es 1, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, que es menos 1, entre lo de abajo al cuadrado. Simplificamos y arriba nos va a quedar simplemente z y abajo z menos y al cuadrado. Hacemos lo mismo para calcular la derivada parcial de u respecto de z. En este caso, al derivar respecto de z es lo de abajo por la derivada de lo de arriba, pero lo de arriba es constante, ¿sí? Entonces es 0. Y luego menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, que es 1, y todo esto entre lo de abajo al cuadrado. Simplificando, aquí nada más queda menos y entre z menos y al cuadrado, ¿sí? Bueno, ya tenemos las tres derivadas y ahora hay que evaluarlas en este punto, así que sustituimos el valor de x, y, z en cada una de estas expresiones. En la primera expresión, como nos quedó que la derivada es 0, eso quiere decir que es 0 para cualquier valor de x, y, z. O sea, directamente al evaluar sigue siendo 0. Luego en la segunda sustituimos, ¿sí? En lugar de z vamos a colocar un 1, en lugar de y es un 2, entonces es 1 entre 1 menos 2, ¿sí? Que es menos 1. Entonces es 1 entre menos 1 al cuadrado, o sea, 1 directamente, que es lo mismo que habíamos obtenido con la regla de la cadena. Y lo mismo hacemos en la tercera, ¿sí? Y obtenemos como resultado menos 2, que es lo mismo que habíamos obtenido con la regla de la cadena. Entonces, como pueden ver, hay dos maneras de hacerlo. Algunas veces conviene más hacerlo mediante sustitución. En este caso podría haber sido ese el caso, ¿sí? Se podría haber hecho más fácil por sustitución, pero hay otras ocasiones en las que es más fácil hacerlo directamente por la regla de la cadena, porque p, q y r pueden ser funciones muy complicadas y entonces al sustituirlas directamente en u se nos puede complicar mucho la expresión para u y entonces hacer unas derivadas ahí pues mucho más largas, ¿sí? Por eso es que a veces se prefiere usar la regla de la cadena, que generalmente simplifica las cosas. Bueno, entonces con esto terminamos este ejercicio. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.